muy buenas tardes y sean bienvenidos a un especial de inteligencia económica. En esta oportunidad trataremos de explicar un modelo econométrico que cumple con las condiciones básicas del modelo clásico de regresión lineal. Para efecto de este análisis, nosotros estableceremos que la variable y sub t es el término endógeno y que en este caso hace alusión a la informalidad laboral y estará explicado por la variable x2t, que en este caso hace las veces la producción, es una variable exógena, y x3t, que es en este caso el salario mínimo, y también hace las veces una variable exógena. U sub t es un término de error, es una variable estocástica, casuística, muy relevante en el diseño de los modelos econométricos. Alfa sub 1 es un coeficiente que mide el impacto que tienen aquellas variables diferentes a la producción y a los salarios, pero que inciden en la informalidad laboral. Alfa sub 2 es un coeficiente que mide el impacto que genera la producción sobre la informalidad laboral, y alfa 3 es una derivada parcial que hace lo propio, estima el efecto que sobre la informalidad laboral ejercen los salarios mínimos. La teoría establece que si nosotros tenemos una mayor capacidad de crecimiento económico y suponemos que las actividades formales, que son las que se registran en el cálculo de la producción, tienen un mayor despliegue, permiten que exista una mayor demanda laboral formal y por lo tanto la informalidad se reduzca. De otra parte, suponemos que si existe un mayor salario mínimo, por ejemplo, esto implica mayores costos en la producción formal de la economía, desincentiva la generación de empleo formal y por lo tanto se generan mayores estímulos para una situación de informalidad laboral. La base de datos con la que vamos a trabajar es una base de datos hipotética. Comienza en el año 2010 y termina en el 2017, es decir que hablamos de una muestra tan solamente de 8 observaciones, una muestra muy pequeña. La base de datos está compuesta por la informalidad, que implica algunos datos hipotéticos. Supondremos, por ejemplo, que estas son estimaciones sobre la población informal. Esta variable es la producción, y hace alusión al comportamiento que tiene la economía en un momento dado, y los salarios mínimos para el periodo comprendido entre el 2010 y 2017. La idea es estimar este modelo, evaluarlo a partir de sus resultados y revisar fundamentalmente el cumplimiento de los supuestos del modelo clásico de regresión. Para tal efecto trabajaremos en el software IBIUS 10. Entonces lo que hacemos simplemente es tomar el archivo, en este caso el archivo de informalidad, y lo arrastramos hasta el icono del IBIUS 10. Vamos a finalizar, le doy clic que no, y ya tenemos nuestra información. IBIUS crea un rango de datos que va entre el 2010 y 2017, eso nos genera un total de 8 observaciones. Aquí están los objetos de informalidad, producción y salario, y también se ha creado la variable de residuo, que es en donde se van a depositar los términos de error. En este caso me ha creado una serie 01 que corresponde a los años dentro de los cuales oscila el comportamiento de nuestras variables. En este caso nosotros vamos a irnos a la opción Quick Estimate Equation y estimamos el modelo en su versión más sencilla, que es la versión lineal. Entonces colocamos la informalidad como la variable endógena, C es la constante, es decir, esto nos permite crear la matriz de los betas, de los coeficientes, y enseguida colocamos la producción y el salario mínimo. Le damos a aceptar y esta es nuestra primera hoja de resultados. Observamos, por ejemplo, que los signos de los coeficientes son compatibles con lo que se esperaba en la teoría, es decir, a mayor producción nosotros tenemos menos informalidad laboral
y si existe un mayor salario, existen más incentivos para generar informalidad laboral. Entonces lo que vemos es que efectivamente se cumplen las restricciones del modelo. Sin embargo, este modelo tiene algunos problemas. Por ejemplo, el R cuadrado no es tan elevado para una serie de tiempo como sería deseable. Lo deseable sería que si tenemos una serie de tiempo y queremos que exista una alta capacidad explicativa de las variables que constituyen nuestro modelo, entonces este indicador se aproxime lo más posible al 90%. Aquí observamos que con el R2 ajustado existe cierta diferencia entre el R2 y el R2 ajustado, lo que implica que en este modelo existe la necesidad de incorporar más variables en el análisis. La sumatoria de los residuos al cuadrado, que en un principio debe converger a cero, es un indicador bastante elevado. Nuestra estadística F de Fisher-Snedecor debería ser una estadística lo más amplia posible. Este indicador nos parece muy pequeño. El valor de probabilidad de la F, digamos que en este caso no se encuentra por debajo del 5%, así que nos hace sospechar de que las variables conjuntamente no son relevantes. Los criterios de información arcaic que nos determinan en alguna medida la capacidad que tiene el modelo para ajustarse a los datos deben ser lo más reducida posible. En este caso tendríamos que comparar con un modelo alternativo. Algo que nos preocupa es que la producción no es significativa y los salarios tampoco son significativos. Los valores de la prueba T, en este caso, deben acercarse o superar lo más posible 2. Los salarios de una manera muy tímida superan esa estadística, no nos logran dar la suficiente confianza que nosotros necesitamos. Y si hacemos una evaluación de los supuestos, entonces podríamos dirigirnos a la opción View Residual Diagnostics y, por ejemplo, mirar qué pasa con la normalidad de los residuos. Observamos que a la luz del histograma, los residuos deben tener una convergencia hacia cero. Digamos que no es tan claro para nosotros que exista esa convergencia hacia cero. Incluso tenemos que el histograma tiene una parte de él que está incompleta. Muy tímidamente uno podría advertir que los residuos tienen una distribución normal, a pesar de que la probabilidad de la prueba Yarque-Vera nos establece que hay un valor P que supera el 5%. El problema que tenemos aquí es que digamos que la prueba de Yarque-Vera funciona más para muestras grandes y en este caso tenemos una muestra de apenas 8 observaciones, por lo que nos resulta más confiable el histograma. No se evidencia una distribución normal claramente definida. Si nosotros quisiéramos seguir evaluando el modelo y por ejemplo ver lo que pasa con los residuales, podríamos elaborar la prueba de heterosedasticidad. En este caso voy a elaborar la prueba de heterosedasticidad de White con productos cruzados, OK, y los resultados en este caso, por ejemplo, según la prueba de F, esta prueba de F se obtiene de esta regresión auxiliar. Es una regresión en donde explicamos los residuos al cuadrado en función de nuestras variables exógenas al cuadrado, la producción al cuadrado, el salario al cuadrado, la producción y el salario a la primera potencia y un producto de la producción y de los salarios que funge como si fuera una sola variable. A partir de este modelo se recrea una prueba F, y a esa prueba F se le extrae el valor de probabilidad, que es el que tenemos acá, y en teoría ese valor de probabilidad debe superar el 5%. En este caso no lo supera y por lo tanto podríamos advertir que este modelo tiene problemas de heterosedasticidad. También podemos evaluar el modelo a partir de la estadística Durbin-Watson. En Durbin-Watson, digamos que el principio más parsimonioso que podemos utilizar es utilizar una Durbin-Watson que se acerque lo más posible a 2, que esté entre 1,8 y 2,2 aproximadamente. En este caso, el modelo parece sugerir que no tenemos problemas de autocorrelación del primer orden. Sin embargo, es necesario que nosotros veamos si existen problemas de autocorrelación de orden superior, al menos de orden 2. Vamos a comprobar con la prueba de Breus-Guthrie, que es la prueba genérica,
qué es lo que sucede con la autocorrelación. Entonces nos vamos a View, Residual Diagnostics, Serial Correlation Sets. Vamos a colocar simplemente un retardo. En este análisis se nos presenta una regresión auxiliar, igualmente es una regresión sobre los residuos. Está explicada en función de la producción y de los salarios, pero se agrega un retardo en los residuos. A partir de esa información, como se puede observar, se toma el valor de la probabilidad de los residuos, se lo asume como si fuera una F, y a partir de ese valor de probabilidad, si este valor de probabilidad supera el 5%, se establece que el modelo en este caso tendría una aceptación de su hipótesis nula, que plantea que no existen problemas de autocorrelación de primer orden, ni positiva ni negativamente. En este caso estaría bien. Nosotros podríamos tomar el valor R del R cuadrado y multiplicarlo también por el número de observaciones, que son 8, y tendríamos un indicador que se aproxima a una chi cuadrado. En este caso el valor sería 0.35. A ese valor se le estima un valor de probabilidad, que en este caso es de 0.55, y que termina estableciendo que en la misma línea de la prueba anterior nosotros no tendríamos problemas de autocorrelación. Sin embargo, queremos hacer la evaluación a un segundo nivel, entonces nuevamente nos vamos a la opción View, Residual Diagnostics, Serial Correlation Tests. Lo hacemos esta vez con 2 retardos y revisamos lo que sucede con nuestros resultados. Nuevamente se hace el análisis de una prueba de hipótesis, se obtiene el valor de probabilidad, el del 0.7529, que está por encima del 5%. Lo mismo sucede con el análisis de la chi cuadrado, que se encuentra por encima del 5%, es decir que este modelo al menos no tiene problemas de autocorrelación. Nos vamos a la opción View, vamos a Residual Diagnostics, vamos a elaborar un análisis sobre la forma funcional del modelo. Para tal efecto nos vamos a ir a la opción View Stability Diagnostics y vamos a irnos a la prueba RACIT de Ramsey. Incorporamos simplemente un término de estimación, se hace una regresión auxiliar. En este caso se está explicando la informalidad en función de la producción, el salario y un término estimado al cuadrado. Lo que se hace es extraer el valor de probabilidad del término estimado al cuadrado, y la idea es que ese término supere la estadística del 5%. Con esto nosotros podríamos aceptar la hipótesis nula de que el modelo se encuentra correctamente especificado en su forma funcional. En este caso lo que nos encontramos es que el valor converge a 0, no supera el 5%, por lo tanto este modelo tiene problemas en su forma funcional. Finalmente, nosotros podríamos evaluar el modelo en términos de la multicolinealidad. Para tal efecto podemos utilizar el análisis de los factores inflacionarios de varianza, y en términos generales uno podría observar que la relación del factor inflacionario de varianza no es lo suficientemente grande como para preocuparnos por la multicolinealidad. Otro análisis complementario que podríamos hacer para evaluar la multicolinealidad sería a partir de la matriz de correlación. Para tal efecto nos vamos a la opción Quick Group Statistic Correlations, y lo que hacemos simplemente es colocar nuestras variables objeto de estudio. Entonces, informalidad, producción y salario. Damos OK y analizamos. La idea es que en la diagonal nos van a aparecer valores iguales a 1, porque la relación de una variable consigo misma es una relación perfecta, y de este lado tenemos los coeficientes de correlación de la producción con la informalidad y de los salarios con la informalidad. Estos nos gustaría que fueran los más elevados posible.
El valor negativo que tenemos acá en buena medida se debe a que existe una relación inversa entre la producción y la informalidad, y el valor positivo que tenemos acá se debe en buena medida a la relación positiva que existe entre los salarios y la informalidad. Nos parece que el valor entre la producción y la informalidad es un poco bajo, pero en realidad lo que nos preocupa en este momento es que exista una relación fuerte, una relación lineal, un nivel de asociación lineal fuerte entre las variables exógenas, es decir, entre la producción y el salario. Lo que observamos es que la relación es negativa. En este caso supondremos, por ejemplo, que si los salarios son muy elevados, entonces la producción se deteriora, pero esa relación no nos genera un porcentaje que nos preocupe sobre la existencia de multicolinealidad. Así que al menos este modelo cumpliría con dos supuestos. El primero, el supuesto de autocorrelación, y en segunda instancia este modelo no presentaría problemas de multicolinealidad. Sin embargo, tenemos problemas en la forma funcional, tenemos problemas en la significancia, tenemos problemas con la homocedasticidad, tenemos problemas con la normalidad, tenemos problemas con el valor de los ERES y en general, digamos, con la sumatoria de residuos al cuadrado, que es bastante elevada. Por lo tanto, el modelo no se está comportando muy bien. La idea es que nosotros cambiemos la forma funcional del modelo y veamos si eso mejora de manera sustancial los resultados del mismo. Para tal efecto, entonces, lo que vamos a hacer es establecer un modelo alternativo. Entonces nos vamos a la opción Quick, vamos a plantear Estimate Equation, y lo que vamos a hacer será hacer un modelo de tipo logarítmico. Entonces colocaremos logaritmo de la informalidad en función de logaritmo de la producción y logaritmo de los salarios. Si vamos al modelo, tenemos los siguientes resultados. En principio, tenemos que existe una relación compatible con las restricciones del modelo, es decir, una relación inversa entre la producción y la informalidad. Al ser este modelo un modelo log-log, el análisis se hace como si fuesen elasticidades, de hecho lo son. Entonces diríamos que si se mantiene todo lo demás constante y la producción se incrementa 1%, la informalidad se reduciría 1,76%. De otra parte, si el salario se incrementa en 1%, la informalidad se incrementa en 0,22%. El R cuadrado es de 0,99, es decir, casi que tenemos una capacidad explicativa del 100%. El R2 ajustado establece una mínima diferencia con el R2, por lo tanto no tendríamos una necesidad apremiante por incorporar más variables a nuestro modelo. De otra parte, la sumatoria de los residuos al cuadrado es muchísimo más cercana a cero. La prueba F es grande en comparación con el modelo anterior. Y el valor de probabilidad, en este caso de la F, converge a cero, estableciendo que las variables exógenas vistas de manera conjunta son estadísticamente significativas en la explicación de nuestro fenómeno, es decir, que la producción y los salarios, esta vez en forma logarítmica, son estadísticamente significativos de manera global en la explicación de la informalidad en términos logarítmicos. Además de eso, nuestros criterios Sakaik, Schwartz, Hannan-Kim son pequeños en comparación con el anterior modelo, y la Durbin-Watson está muy cercana al canon establecido entre 1,8 y 2,2. De otra parte, los estadísticos T superan el estadístico de 2 y los valores de probabilidad tanto de la producción como del salario se encuentran por debajo del 5%, lo que establece que en este caso nuestras variables exógenas son significativas en la explicación de la informalidad, pero esta vez vistas de manera independiente. A continuación vamos a hacer una valoración del modelo en términos de los supuestos. Entonces vamos a analizar lo que sucede con el supuesto de normalidad.
Recordemos que como nuestra muestra es muy pequeña, no nos sirve tanto el valor de la Yarque-Bera ni su valor de probabilidad, aunque si nosotros nos basáramos en estos indicadores, podríamos establecer que la probabilidad vista por Yarque-Bera es superior a la que teníamos en el modelo anterior y por lo tanto en este caso no tendríamos problemas de normalidad. Pero lo más importante en este caso es lo que sucede con el histograma. El histograma para nosotros es realmente visible en el sentido que existe normalidad. Se sigue una campana de Gauss y esto es lo deseable a la hora de hacer estimaciones de modelos econométricos. Nos vamos a la opción View, nos vamos a la opción de heterocedasticidad, vamos a aplicar el test de White nuevamente con productos cruzados y en este caso observamos que el valor de la F, el valor por ejemplo de la chi, superan la estadística del 5%. Nuevamente se hace una regresión auxiliar, se explican los residuos al cuadrado, se analiza la producción en su función logarítmica elevada al cuadrado, también la producción en su forma logarítmica a la primera potencia, los salarios en su forma logarítmica a la primera potencia y los salarios en su versión logarítmica a la segunda potencia. También se hace un producto del logaritmo de la producción, el logaritmo de los salarios. Con base en eso se establece un valor f y a ese valor f se le obtiene su valor de probabilidad, que en este caso es de 0.20, que es el dato que tenemos aquí, 0.20. Como en este caso 0.20 es superior a 0.05, entonces nosotros podemos establecer que este modelo tiene homocedasticidad en los errores y por lo tanto es un modelo que tiene un buen comportamiento en términos de las varianzas. Vámonos a la opción View, vamos a valorar qué pasa en este caso con nuestra prueba de autocorrelación. Vamos a revisar a través del text de Bruce-Guthrie, para lo cual nos vamos a Residual Diagnostic, Serial Correlation and Text, lo voy a hacer al primer retardo. Nuevamente se hace una regresión auxiliar de los residuos, se explican los residuos en función del logaritmo de la producción, del logaritmo del salario y de los residuos de esta regresión original en función de los residuos retardados un periodo. A esto se le saca el valor de la F, se hace una regresión auxiliar en donde se explican los residuos del modelo original con logaritmos en función del logaritmo de la producción, del logaritmo del salario y de los residuos retardados un periodo. Después de haber hecho esta estimación, se toma el valor de probabilidad de los residuos como si fuera una F y se analiza si ese valor está por encima del 5%. En este caso, sí está por encima del 5%, por lo tanto podemos concluir que no existen problemas de autocorrelación de primer orden. Y lo que vamos a hacer ahora será hacer la misma prueba, pero la haremos analizando si existen problemas de autocorrelación de segundo orden. Y lo que nos damos cuenta es que los valores de probabilidad en este caso superan el 5%, por lo tanto no tenemos problemas de autocorrelación de orden 2. Adicionalmente, vamos a elaborar el análisis de la prueba ERISIC de Ramsey. Vamos a hacerla utilizando un factor de estimación. Nuevamente se hace una regresión auxiliar, se explica el logaritmo de la informalidad en función del logaritmo de la producción, el logaritmo del salario y una estimación elevada al cuadrado. Igual que como antes, lo que se hace es tomar el valor de probabilidad de la estimación y se asume que ese valor de probabilidad es el valor de probabilidad de una estadística T, o en este caso de una estadística F, dado que dan los mismos valores, y se analiza si ese valor de probabilidad supera el 5%. En este caso supera el 5%, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula que plantea que el modelo tiene una adecuada forma funcional y por lo tanto cumple con un supuesto de linealidad, quedándonos por evaluar simplemente el tema de la multicolinealidad. Para tal efecto nos vamos a la opción View Coefficient Diagnostics, nos vamos a la opción Variance Inflation Factors
En este caso, el factor inflacionario de varianza es lo suficientemente bajo, no supera la estadística de 10, por lo tanto, no tenemos problemas de autocorrelación según este indicador. Vamos a hacer el análisis adicional de las correlaciones. Entonces colocamos logaritmo de la informalidad. También colocamos el logaritmo de la producción. Y finalmente el logaritmo del salario. Damos OK y analizamos. Las correlaciones que esperábamos entre la producción y el salario son relativamente buenas. En estos resultados lo que podemos observar es que existe una buena correlación de la producción hacia la informalidad. Sigue siendo negativa, es alta. Es un poco más baja la que tenemos del logaritmo de los salarios hacia la informalidad, hacia el logaritmo de la informalidad. Pero lo que nos interesa, lo que nos preocupa realmente es que exista una relación entre el logaritmo del salario y el logaritmo de la producción. En este caso vemos que esa relación es negativa, igual que como pasaba en el modelo anterior, más o menos del 32%. Nos parece que junto con el análisis que observamos anteriormente nos da una cierta idea de que el problema de la multicolinealidad no es severo y por lo tanto el modelo que tenemos se encuentra bien establecido. Entonces hemos revisado este modelo y este modelo cumple con el supuesto de forma funcional adecuada, cumple con normalidad en los errores, cumple con homoscedasticidad, cumple con no problemas de multicolinealidad y este modelo no presenta problemas de autocorrelación. Las variables obviamente son significativas, siguen los signos establecidos por la teoría económica, tiene unos buenos coeficientes de determinación, R2 y R2 ajustado, tiene una buena prueba T de Student, tiene una buena prueba F de Fisher-Snedecor y por lo tanto consideramos que es un buen modelo para el análisis. Por favor, si existen inquietudes, háganmelas saber. Muchas gracias a todos por su atención.